Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía no concurrirá en las elecciones del 23J. Tampoco ha habido ningún tipo de acuerdo en las conversaciones mantenidas con los socialistas que definieran alguna colaboración, participación conjunta en esas elecciones. Vayamos por partes y quien mejor puede explicarnos los porqués de estas cuestiones es la lideresa del movimiento, Fátima Hamed. Buenos días. ¿Por qué finalmente el MDIC no concurrirá en los comicios del 23J? Buenos días, Ana. Buenos días a todos y a todas. Pues efectivamente, el Comité Ejecutivo del Movimiento ha tomado esa decisión vista la precipitación con la que se han convocado estas elecciones generales. Recordemos que apenas horas después de finalizar el escrutinio de las municipales, el mismo lunes, veíamos al señor Sánchez anunciar esta convocatoria de elecciones generales. Nosotros, como formación localista y que además ya hemos participado en otro procedimiento electoral, en otras elecciones generales, hacemos las cosas de manera sosegada, con responsabilidad. Nos gusta tener un tiempo para prepararlo todo, para preparar a nuestros candidatos y candidatas y, vista la premura, la precipitación con la que se ha hecho esta convocatoria, que entendemos los motivos que pueda tener el Partido Socialista a nivel nacional y que imagino que es por intentar frenar la sangría después del estrepitoso fracaso sufrido el domingo en distintos puntos del país, no significa que nosotros tengamos que seguir la corriente e ir a lo loco. Lo que hacemos en el movimiento siempre es anteponer Ceuta y los ceutíes por encima de todo, como decimos. Y después de hacer una reflexión sosegada, calmada, los compañeros y compañeras del movimiento optaban porque la mejor decisión era no concurrir a estas elecciones generales y además dar libertad a nuestra militancia, a todas las personas que nos apoyan, que simpatizan con el movimiento, que son afiliados, que son activistas nuestros, para que opten entre cualquiera de las formaciones progresistas que concurren el próximo 23 de julio. Es obligada la pregunta. En las elecciones, o con vistas a las elecciones de abril de 2019, el MDIC sí pedía el voto para el Partido Socialista. ¿Cuánto ha pesado en esa segunda parte de su explicación el hecho de que después de haber pedido el voto para el PSOE no se obtuvieran los mejores resultados, ni mucho menos en las elecciones locales autonómicas que siguieron a aquellas generales de abril de 2019? Pues yo agradezco esta pregunta porque así aclaramos. Creo que hay mucha confusión. De hecho, se generó tal confusión en las anteriores elecciones del 19 que hasta quien ostentaba en ese momento la delegación del Gobierno se atrevía a señalarnos a los del movimiento como responsables del fracaso del Partido Socialista. Efectivamente, en abril del 19 se convocaban unas generales y nosotros, desde el movimiento, a petición expresa y por favor, por parte de quien fuera en ese momento secretario general del movimiento, por parte de quien concurriera al Senado, se nos pedía que no nos presentásemos y que apoyásemos de alguna manera su candidatura, un poco pues para no dividir y no fraccionar, y que así, nos decían ellos, se nos trasladaba en abril, que cualquier cuestión que quisiéramos plantear por parte del movimiento en el Congreso o en el Senado, una vez que obtuvieran representación, se haría así. Se nos tendría en cuenta y se escucharía la opinión del localismo a través del movimiento. Sin embargo, desgraciadamente, transcurrida ese proceso electoral, observábamos que no era así, que no hubo ni el más mínimo gesto de agradecimiento, aunque ni lo necesitábamos ni lo esperábamos, pero sí que es verdad que esperábamos cierta predisposición para exponer temas de calado que afectan a Ceuta y a los ceutíes a nivel nacional. Esto no fue así y cuando volvieron a convocarse esas elecciones generales por parte del movimiento se consideró que si quien se había postulado y había obtenido representación, en parte motivado porque nosotros no concurrimos, no quiso trasladar nuestras peticiones a nivel Congreso y a nivel Senado, como digo, lo único que podíamos hacer en ese momento era concurrir con nuestra propia fuerza. Nosotros concurrimos, no obtuvimos la representación suficiente y lo cierto es que el Partido Socialista tampoco. El descalabro del Partido Socialista en ese momento, en el 2019, supuso perder más de 3.500 votos, si no recuerdo mal. Los que obtuvo el MDIC apenas rondaban los 1.000 y, sin embargo, nos señalaban a nosotros como los responsables de su fracaso. En ese momento, como digo, hubo unas elecciones municipales por medio. Puede ser que el efecto de no haber concurrido en abril con unas elecciones municipales justo a continuación tuviera algún efecto, pero ahora, 4 años después, la decisión, posiblemente si estas elecciones se hubieran celebrado cuando era previsible que se hicieran a finales de año, la decisión del movimiento hubiera sido distinta. Pero al hacerlo ahora con esta premura, como le digo, es imposible tanto postularnos por nuestra parte como aceptar la oferta que se nos hacía por parte del Partido Socialista y que era proponer un candidato o candidata del movimiento, pero que no fuera bajo las siglas del movimiento. Tenía que ir como independiente y además asumir, aceptar, firmar
un compromiso socialista. Mis compañeros y compañeras del movimiento en el Comité Ejecutivo consideran que eso no es viable, no es aceptable por parte de nuestra formación, y esto ha sido un poquito el ínterin, lo que ha ido ocurriendo en todo este tiempo, en estos 4 años, y lo que ahora ha motivado que no nos postulemos. Como fuera, espero que acudan los ceutíes a expresar su opinión, aunque la verdad es que la fecha no es muy apropiada en este 23 de julio para decidir qué ocurre en nuestro país a nivel nacional, y esperemos que el resultado sea el mejor, sobre todo para nuestra ciudad, que nos necesita y mucho. Una última cuestión, Fátima Hamed. ¿Cabe que nos encontremos el nombre de la lideresa del movimiento en alguna otra candidatura de alguna de las formaciones que integran Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz? En este momento no cabe. En este momento los planteamientos que teníamos sobre la mesa eran los que le comentaba. De hecho, Sumar, efectivamente, como sabéis, nosotros acudíamos a la invitación que se nos hacía por parte de Yolanda Díaz cuando presentaba el proyecto Sumar. La verdad es que es un proyecto ilusionante, es un proyecto novedoso, es un proyecto progresista y que se aleja un poco de lo que viene existiendo. Es un proyecto esperanzador en el que creo que muchísima gente confía, pero no es menos cierto que es un proyecto que está echando a andar ahora. Y como todos sabemos, los que seguimos un poquito la política a nivel nacional, todavía ni siquiera existen acuerdos cerrados en muchos territorios sobre cómo va a hacerse. Nosotros tenemos otra manera de trabajar, como digo, e independientemente de que a nivel individual se pueda apoyar, en este momento no hay más decisión al respecto. No estará su nombre en una candidatura fuera de Ceuta, dentro de esa opción política. A día de hoy, que yo sepa, no. Ya no sé si nos levantaremos mañana con alguna sorpresa, pero que sepamos, a día de hoy le aseguro que no. Pues muchísimas gracias, Fátima Hamed, por atender, como siempre, a la televisión pública. Harán las explicaciones de la lideresa del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, opción política, una de las triunfadoras de las elecciones del pasado 28 de mayo, que no concurrirá a las elecciones del próximo 23 de julio.